Un saludo, mi nombre es Eddie Barrios y en el presente tutorial pues quisiera desarrollar el tema referente a lo que es algoritmos. Para poder definir el término algoritmo, podemos definirlo como ese conjunto de instrucciones o ese conjunto de procedimientos sistemáticos que tiene como finalidad principal poderle dar solución a un problema. Para poder llevar a cabo un algoritmo, debemos de tomar en cuenta sus características. Un algoritmo en primer lugar, constantemente lo llevamos a diario en la vida, ¿verdad? Desde el momento que nos preparamos, desde la mañana para salir a trabajar, el proceso de inscripción a la universidad, el proceso para vestirnos, el proceso para preparar X alimento, nuestro platillo favorito, cómo cambiar una llanta. En la vida constantemente hacemos algoritmos, o sea, hacemos series de pasos ordenados que da solución a problemas. Las características, pues como lo dice su definición, tienen que ser una serie de pasos, tienen que ser ordenados, tienen que estar enumerados. Parte de estas características pues también definen que tiene que ser finito. No podemos decir que un algoritmo es funcional si es infinito. En este caso pues tiene que cumplir con un número de pasos y estos pasos tienen que estar enmarcados en dónde empieza y en dónde termina. Y pues una tal vez de las últimas características que pudiera mencionar que son importantes es de que tiene un orden lógico, ¿verdad? Al momento de que nosotros damos solución a un problema, por ejemplo, ponernos los zapatos, no nos ponemos antes los calcetines, no nos ponemos antes los zapatos y después los calcetines. Si lo hiciéramos de ese modo, pues definitivamente tampoco diéramos solución al problema, ¿verdad? Que sería simple y sencillamente ponernos los zapatos, ¿verdad? Y en este caso, pues es un ejemplo para que podamos entender que sí debe de ser un orden lógico siempre. En parte de sus etapas, las etapas que podemos mencionar, un algoritmo regularmente entra en 4 etapas. La primera etapa es la del planteamiento del problema, que en opinión personal es una de las etapas más importantes, ya que si yo no entiendo qué es lo que se me está planteando, entonces no puedo crear muchas soluciones, pero ninguna de esas va a ser correcta. Sin embargo, si yo entiendo lo que se me está planteando con que dé una sola solución, pues esa sería súper funcional, ¿verdad? Y porque está dando al final de cuentas una solución al problema que esa es su finalidad. Y la segunda etapa, en este caso, que pudiera mencionar, tiene que ver con crear un plan, ¿verdad? Una vez que se ha entendido. Y por último, la tercera etapa tendría que ver con ejecutar ese plan. Si ya ejecutamos ese plan, entonces entraríamos a la última etapa, que también es importante, que tiene que ver con evaluar si de verdad se dio solución a ese problema. Si se dio solución a ese problema, entonces ese algoritmo va a ser funcional para cada vez que se presente ese problema. Yo sé que este algoritmo es la solución. De no ser así, entonces de no darle solución a un problema, una vez de que se haya planteado una solución y esta se haya ejecutado y no haya funcionado, entonces tendríamos que recurrir al paso primero, que tiene que ver con volver a evaluar, ¿verdad? O volver a analizar, ¿verdad? Volver a la parte de diagnóstico y saber qué es lo que en verdad se me está planteando. Las herramientas para solucionar problemas. Existen directamente 4 herramientas para que podamos solucionar problemas. La primera que puedo mencionar es la del lenguaje natural. La del lenguaje natural es la que utilizamos comúnmente. Si alguien nos pide una dirección, por ejemplo, nosotros decimos vaya recto, gire a la izquierda, luego siga otras 2 cuadras, ¿verdad? Encontrará una casa de tal color. Entonces, esa es una solución o es un algoritmo, ¿verdad? Que da solución a un problema en un lenguaje natural. Y luego, pues pudiéramos hablar también de la opción de diagrama de flujo, que va muy apegado con la opción de un pseudocódigo. Estas no son propias de un lenguaje de programación, que sería incluso la cuarta opción, pero sí tienden a ser bastante funcionales en el sentido de que desarrollan toda la parte lógica que se necesita para poder entender la solución de ese problema. Un diagrama de flujo siempre será representado más que todo como esa parte gráfica o esa parte visual que permite entender la solución que se está planteando, y la parte del pseudocódigo tiene que ver con esa parte de utilizar una estructura pues en un idioma natural, ¿verdad? Por ejemplo, en un idioma español, crear una serie de códigos
como repito, no son funcionales en un lenguaje, pero que sí dan solución a ese problema. Y por último, como lo dije anteriormente, pues viene la parte del lenguaje de programación. Esta parte del lenguaje de programación sí ya tiene que ver con un programa desarrollador. En el presente curso pues entiendo que vamos a trabajar la opción de Python. Existen otros lenguajes de programación como .NET, como Java, ¿verdad? En sus diferentes entornos, entre NetBeans, PHP. Entonces estos simple y sencillamente son lenguajes, ¿verdad? Entiéndase por lenguaje porque es una forma de cómo nos podemos comunicar con la máquina. Sabiendo que el lenguaje de la máquina nosotros va a ser muy difícil que lo podamos entender. De igual forma la máquina no va a entender el español ni tampoco entiende el inglés, simple y sencillamente entiende unos y ceros, pero como intermediario entre ella y yo pues tenemos un compilador o un traductor, ¿verdad? Que va tomando las diferentes sentencias que nosotros vayamos dando y las va devolviendo en como un resultado que nosotros sí podemos entender. El EPS, entrada, proceso y salida, pues se lo debemos a uno de los serios en informática, John Fung Newman. Él estructura, ¿verdad? Por medio de su máquina analítica, pues este sistema de entrada, proceso y salida de la computadora, ¿verdad? Que en su momento se asemeja mucho a un proceso industrial. Por ejemplo, si yo quiero hacer camisas, pues como entrada necesito materia prima. Una vez que tengo los botones, que tengo agujas, que tengo máquinas, que tengo toda la maquinaria, una vez que tengo todo esto como proceso de entrada, pues viene la parte de proceso, perdón, vale la redundancia. Y en la parte de proceso lo que viene ya es cortar, ensamblar, ¿verdad? Coser. Y por último, pues tiene como finalidad, no es la finalidad de coleccionar tantas camisas como pueda, sino que estas puedan salir a la venta. Entonces, valga la redundancia, es la parte de salida, ¿verdad? Y de la misma forma está estructurada nuestra máquina, como lo podemos ver en el diagrama. Tiene la parte de entrada, ¿verdad? Tiene la parte del CPU, la parte de proceso y la parte de salida. Tenemos el teclado, ¿verdad? Tenemos el CPU y tenemos el monitor, ¿verdad? Eso sería pues nuestro EPS. Un ejemplo práctico que podemos tomar de un algoritmo pues tiene que ver directamente con cómo preparar una taza de café, ¿verdad? Y para eso pues obviamente necesitamos, como lo habíamos estructurado en el diagrama EPS, con la estructura EPS pues necesitamos una parte de entrada, una parte de proceso y una parte de salida. Como parte de entrada pues obviamente necesitamos el café, necesitamos agua, necesitamos una taza, necesitamos una estufa o microondas para poder calentar el agua. Entonces esos son todos los insumos que necesitamos como entrada. Azúcar, por ejemplo, cremora. Bueno, aquí viene también la parte de decisiones en el algoritmo. Y ya una vez teniendo todos los insumos que consideramos que necesitamos, vendría entonces la parte de desarrollo, de proceso, ¿verdad? De cómo se va a ir desarrollando, o cómo vamos a ir haciendo nuestra taza de café. Y por último, pues repito, no es el fin coleccionar tazas de café, sino que en este caso pues disfrutar de una buena taza de café sería la parte de salida. Y en la parte pues de proceso desarrollado sería pues sacar una taza, calentar el agua, colocar café al gusto en la taza, echar el agua caliente, resolver, agregar azúcar o endulzar al gusto, ¿verdad? Y aquí, como lo tengo estructurado, pues el punto final, disfrutar la taza de café, que sería la parte de salida, ¿verdad? Entonces son los pasos ordenados que dan solución a un problema. Bueno, pues el siguiente ejemplo de igual forma espero que nos ayude a poderlo comprender mejor. Como pueden ver en el diagrama, acá ya está estructurado como entrada, proceso y salida. El planteamiento del problema es que podamos ingresar 4 notas y que en base a estas 4 notas pues podamos calcular el promedio de notas de un alumno, ¿verdad? Acá están las variables. Existen diferentes tipos de variables que podemos crear, ¿verdad? Están las variables de tipo integer, que son para números enteros. Están las variables para números con punto decimal, en un lenguaje sería single, ¿verdad? Punto decimal el 3.14, 250 por ejemplo, que cuesta algún producto. Y también tenemos las variables de tipo string, que tienen que ver con caracteres alfanuméricos, ¿verdad? O sea, puede aceptar tanto texto como también números, pero no se pueden operar, ¿verdad? Solo las tipos integer y las tipo entero y las tipos double, ¿verdad?
Volviendo al ejemplo, pues tenemos entonces declarados 4 variables que son de tipo numérico. Tenemos el número 1, número 2, número 3, número 4. Esos son los valores que necesitamos como entrada. En la parte de proceso, pues tenemos declarada una variable que va a llevar a cabo el proceso, que es promedio, ¿verdad? En donde entre paréntesis tenemos la suma de de las 4 variables n, ¿verdad? Para que está entre paréntesis porque en el orden, ¿verdad? Matemático debería de sumar antes, y una vez que se haya hecho la suma, pues correspondería a la parte de que pudiera dividir el total de esta suma, ¿verdad? Pero la parte que viene, pues es la parte importante, una de las más importantes, porque esto es como que si usted se presentó al examen y no escribió la respuesta, aunque se la sabía. Acá, por ejemplo, si vamos a la entrada y si vamos al proceso, no sabemos la respuesta, pero si no la escribimos, no sirve de nada el algoritmo. Entonces, en la parte de salida dice que imprimamos prom. ¿Por qué es importante imprimir prom? Porque prom es la variable que está capturando el resultado. ¿Qué resultado? La suma de los 4 números dividido 4.